días. La Biblioteca Nacional del Perú les da la más cordial bienvenida. Soy Cecilia Ferrer, coordinadora de las estaciones de bibliotecas públicas de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Vamos a dar inicio al ciclo de conferencias, las bibliotecas públicas y los objetivos de desarrollo sostenible, que en esta oportunidad hemos iniciado este ciclo con el tema de salud integral. La conferencia de hoy se titula Avances sobre la vacuna y tratamiento del COVID-19. Y tenemos a dos invitados, dos médicos invitados de una amplia trayectoria. Ellos son el doctor Eduardo Ticona Chávez y el doctor Alfonso Zabaleta Martínez Vargas, a quien procedo a presentar. El doctor Eduardo Ticona es catedrático en el Departamento Académico de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es jefe de la Unidad de Ensayos Clínicos de la misma universidad, jefe de la Unidad de Investigación Clínica del Servicio de Enfermedades Infecciosas y Tropicales del Hospital Nacional 2 de Mayo y miembro de número de la Academia Nacional de Medicina. Por su parte, nuestro otro invitado es el doctor Alfonso Zabaleta Martínez Vargas, médico cirujano, doctor en farmacología, profesor principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, académico de número de la Academia Nacional de Medicina Humana, es también asesor científico de CEDRO, es director general del Centro de Control de Calidad de Medicina y ex subjefe del Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud. Entonces, sin más que decir, dejo con ustedes a ambos profesionales. En primer lugar, va a participar el doctor Eduardo Ticona y luego, posteriormente, le cede la palabra al doctor Alfonso Zabaleta Martínez Vargas. Inmediatamente después de la disertación de ambos profesionales, vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas a través del Facebook de la Biblioteca Nacional de Perú, recordándoles que esta transmisión se está haciendo en vivo. Muchísimas gracias y doctor Rómulo Ticona, le cedo la palabra. Bienvenido. Bueno, muy buenos días. Agradezco a la Biblioteca Nacional y en especial a la licenciada Cecilia Ferrer por la invitación que nos hacen y poder compartir sobre este tema que tanto nos preocupa como país y también es un problema mundial. Este evento, Salud Integral, enfocado al bienestar de la ciudadanía, organizado por ustedes, realmente es fabuloso y los felicito. Entonces vamos a hablar sobre avances sobre la vacuna contra la COVID-19. Muy conocido es el hecho de que estamos en una emergencia sanitaria mundial, donde todos los esfuerzos que se han realizado a nivel de los establecimientos de salud y en especial a nivel de la respuesta hospitalaria han sido escasos para la demanda que ha producido esta pandemia. En realidad, los esfuerzos resultan pequeños, no solo en nuestro país, sino también en los países más desarrollados del planeta. Esto ha ocasionado que para el 7 de febrero nosotros tengamos más de 1.100.000 personas reportadas y ha costado la vida de 42.308 peruanos, teniendo una letalidad del 3.5%. Han sido afectados personas de todas las edades, especialmente las personas adultas mayores. Este es el panorama, digamos, muy triste, que es el que vivimos. Y siempre nos preguntamos cuánto tiempo vamos a estar en esta situación. En un inicio se pensaba que podría a lo mejor ser algunas semanas, digamos, para la comunidad en general, pero yo creo que todos progresivamente hemos ido entendiendo de que esto tiene para rato.
Y para ello, escogemos como modelo lo que ocurrió ya hace 100 años, que fue la epidemia o la pandemia de influenza, en la cual estuvo 2 años haciendo brotes tras brotes en diferentes lugares del mundo. Y en las mismas áreas, las personas que no se enfermaron, posteriormente lo hicieron. Y lo que hizo desaparecer finalmente esta circulación del virus es que prácticamente todas las personas se infectaron y adquirieron una inmunidad como consecuencia de esa infección que lograron superar. Sin embargo, muchas muertes se produjeron y se considera que fueron 50 millones de muertes a nivel mundial. Es sumamente doloroso que esto haya ocurrido y que pueda ocurrir en este momento. Entonces, pensamos en las vacunas, ¿no? Y bajo este aspecto, vemos qué han hecho las vacunas en la historia. Y podemos tener como consecuencia que en realidad ninguna vacuna, ¿no? Ha controlado ninguna pandemia, porque el desarrollo de estas se produjo varios años después que las pandemias terminaron. Y solamente hace poco en la influenza H1N1 puede usarse durante la pandemia porque es una tecnología muy conocida y era agregar una cepa adicional a una vacuna que se distribuía, ¿no? Entonces, pero para un germen nuevo nunca hemos podido hacer nada hasta la fecha, lo que significaría que estamos por primera vez en la historia de la humanidad queriendo tener una vacuna que controle una pandemia. Tremendo reto, ¿verdad? Así podemos ver que las vacunas han sido muy útiles. Probablemente ahora que no vemos estas enfermedades, eh, pareciera de que no tienen casi mucho sentido, pero fíjense, erradicó la viruela, ¿no? En el año 79, la polio, ¿no? Que generó una pandemia tan severa en los años 60, ¿no? Y en realidad previenen más de 20 enfermedades y evita 2 a 3 millones de muertes anuales por enfermedades como difteria, tétanos, tos convulsiva, la influenza, el sarampión. Son extraordinarias y después del agua potable son las que más vidas han salvado en el mundo. Sin embargo, disponer de las vacunas no es tan fácil. Si podemos tomar como antecedente esta publicación de noviembre del año pasado, en Estados Unidos evalúan los últimos 10 años, ¿no? ¿Cuánto tiempo demoró en tener las vacunas que se aprobaron en Estados Unidos en los últimos 10 años? Y podemos ver, ¿no?, que su periodo de desarrollo clínico demoró más o menos 8 años, ¿no? 8 años. Y nosotros estamos hablando aquí de tener una vacuna en meses, ¿verdad? Inclusive, ¿no? No solo para aprobarse esta vacuna requirieron de un solo estudio, sino fueron varios estudios en diferentes poblaciones, ¿verdad? Que permitieron afirmar que la vacuna era eficaz y sea aprobada. Inclusive los entes reguladores se demoraron en promedio 12 meses, pudiendo ser casi 2 años, para aprobarlas, lo que significa revisar todos los expedientes y el ente regulador certifica y da la confianza que esta vacuna puede ser usada. Entonces, estamos frente a una situación de un reto extremadamente grande, el de disponer vacunas en corto tiempo. Pero felizmente, este germen, si bien es cierto, es nuevo, no es, digamos, absolutamente desconocido para la ciencia en cuanto a que sabemos identificar virus, se conocen algunos hermanos de este virus, y de tal manera de que las tecnologías para poder estudiarlo se ponen a la mano de una manera sumamente veloz. Es así que, fíjense, en los últimos días de diciembre, desconocido a nivel mundial, se declara que existe esta epidemia en China, y la secuencia genética del virus se publica a los días, el 11 de enero, ¿no? Y el deseo de tener una vacuna hace que
muy rápido con esta secuencia genética se pueda trabajar y con los antecedentes de otras vacunas en los otros coronavirus, hace que se aplique, ¿no?, la primera vacuna en una persona el 16 de marzo del 2020. Miren, muy poco tiempo después. Esto tampoco ha ocurrido nunca. O sea, la ciencia y la tecnología y las autoridades y las industrias farmacéuticas y todos se pusieron de acuerdo por querer hacer las cosas de una manera rápida y efectiva. Es así que para el 5 de noviembre del año pasado teníamos varias vacunas en estudio a nivel mundial y 11 de ellas en fase 3. En unos momentos veremos qué cosa es una fase 3. Y se utilizó plataformas tecnológicas ya existentes a nivel mundial. Entonces, se conoce que hay, digamos, plataformas como de primera generación, segunda generación y tercera generación, como son muchos productos en tecnología en la actualidad. Las de primera generación son las más antiguas, las que siempre se han utilizado en vacunas, hasta el año 90, ¿no? Se emplean los gérmenes muertos o inactivados, ¿no?, y unos atenuados para diversos tipos de gérmenes. Y esta tecnología se ha buscado jalar, se ha buscado utilizar para vacunas contra COVID, ¿no? La industria farmacéutica tiene experiencia en esto, la utiliza. Otra industria farmacéutica tiene ya experiencia en vacunas de segunda generación, también, ¿no? En estas utilizan partes de los virus, no utilizan a todo el germen, sino una parte, y también utilizan algunos vectores virales como transportadores. Lo veremos en unos segundos. Y hay vacunas de tercera generación que nunca habían sido utilizadas masivamente, y son vacunas de ADN o ARN que ya habían sido previamente trabajadas de manera individual, mucho utilizado en cáncer, ¿no? Y probaban ser seguras y que comenzaron a hacerse investigación en los antiguos coronavirus o pandemias que se trabajaron anteriormente. Entonces había todo un bagaje previo de desarrollo. Entonces, como vemos, todas estas plataformas tecnológicas, algunas más antiguas, algunas más modernas, han estado utilizándose anteriormente en el mundo. Se han estado fabricando vacunas para diferentes tipos de agentes y ya hay la experiencia en ello, ¿no? Entonces todos se dispusieron a querer trabajar para COVID en esta oportunidad. Sabemos que existen adyuvantes. Adyuvantes son sustancias que permiten agregarle a la vacuna para mejorar la inmunogenicidad. Es decir, en lugar de usar, digamos, 1 mililitro, utilizamos la 10ª parte del mililitro y echamos el adyuvante y funciona como si hubiésemos dado 1 mililitro. ¿Esto qué permite? Que podamos utilizar con una cantidad de dosis, aplicar no a una persona, sino aplicar a 10, a 100. Entonces los adyuvantes son mucho mejor, ¿no?, utilizarlos. Y estos también. Entonces hay industrias que trabajaban esto previamente y se han buscado los mejores adyuvantes para poder tener la mayor cantidad de vacunas, digamos, multiplicadas, si se puede decir, gracias a este producto. Y se han combinado esfuerzos de grandes y pequeños desarrolladores de vacunas, ¿no?, para poder lograr este adelanto y el estar cerca a tener la vacuna ideal, digamos, ¿no? Entonces, primero hay estudios preclínicos en animales y luego se entra a los estudios clínicos y que tienen estas fases, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Pero los estudios de fase 3 son los últimos estudios que se realizan previo a la autorización, ¿no? Entonces, ya estas vacunas, 11 que habíamos mencionado anteriormente, habían pasado las fases 1 y 2 y estaban ahora ingresando en fase 3, ¿no? Aunque algunas han comenzado desde el mes de julio, agosto del año pasado. En esta fase 3 lo que se busca es evaluar la seguridad, ¿no?, que no sea dañina, ¿no?,
que no haya muchos eventos adversos, sobre todo que no sean serios, que haya adecuada inmunogenicidad, es decir, que se formen anticuerpos suficientes y en lo posible en todas las personas, y que sea eficaz, es decir, que nos proteja de hacer la enfermedad. En general, los estudios de fase 3 para vacunas son de 2.000 a 5.000 personas. Sin embargo, ¿no? Todos estos estudios han incluido participantes en 30.000, 40.000, 50.000, digamos, voluntarios. Entonces, si bien es cierto, no son muchos estudios de fase 3 que puede tener una vacuna, sus estudios han sido de una gran población, por lo tanto, sus respuestas o resultados deben ser contundentes. Si estos estudios terminan, dan ya la autorización para la comercialización. Las vacunas que están en fase 3 y que la OMS está vigilando, ¿no? Son algunas inactivadas, como hemos dicho, de la primera generación, recombinantes y de vectores, segunda generación, y de tercera generación, las de ADN o ARN. Y ahí tenemos los nombres que ya nos resultan familiares, ¿no? Inactivadas es de Sinopharm, que tiene 2 cepas, ¿no? O Sinovac. La Sinopharm es la vacuna que acaba de llegar al país. Son virus inactivados, como dice ahí. Hay otras que son recombinantes y de vectores, en este caso, de vectores virales, y son estas que ya vamos escuchando, de AstraZeneca, Janssen, Sputnik 5 o la rusa, ¿no? Y hay otras 2 más que vemos ahí. Y las de ADN o ARN, fundamentalmente de ARN, de Pfizer y Moderna, ¿no? Entonces, este es el panorama que tenemos para dentro de pronto, y las vamos a ir conociendo. Mencionaremos algunas, por decir la de Pfizer, ¿no? Que es de ARN, ¿no? Ha pasado evaluaciones preclínicas y también clínicas, necesita 2 dosis, ¿no? Miren, no son 5.000, sino 44.000 personas que han enrolado, ¿no? Sus eventos adversos aparentemente han sido leves, su eficacia se encuentra en 90% de un análisis intermedio. O sea, los estudios están planificados para hacerse un año, pero como vemos, si han comenzado en julio, en agosto los estudios o septiembre, entonces nos faltaría hasta julio, agosto, septiembre de este año, ¿no? Entonces, si tenemos algún análisis en este momento que nos hablan de algún porcentaje de eficacia, no es porque el estudio terminó. Son análisis intermedios que nos van dando luces y que en base a esos análisis intermedios, inclusive los países están tomando decisiones del uso de emergencia, porque la situación es muy difícil en el mundo. Hay un gran daño humano en vidas y también daño social, ¿no? Y económico que probablemente nos afecte por los años que sigan, ¿no? Entonces se toman decisiones en base a estos análisis intermedios, pero que no son los finales. Bueno, el inconveniente de esta vacuna es que se almacena a 70 grados, ¿no? Por lo tanto, se requieren a menos 70 grados unos congeladores especiales, ¿no? Y luego, ya antes de aplicarse, puede estar entre 2 a 8 grados, 24 horas. La vacuna de Moderna es muy parecida a la anterior, ¿no? Vamos a hablar un poquito ligero por el tiempo. Tenemos que esta ha enrolado 30.000 participantes, también es un gran volumen, y su eficacia 94.5%, ¿no? Los eventos en general, todas los tienen, pero son de grados leves a moderados, pero en muy pequeña proporción, ¿no? Requiere 2 dosis, su almacenamiento es a menos 70, igual que la anterior, ¿no? Y la situación que estas vacunas de ARN, en realidad, si bien es cierto que tienen una alta tecnología, pero se pueden fabricar mucho más rápido que las otras, ¿no? Tal vez, como analogía, es como sacar fotocopias, digamos. Una vez que tiene el patrón, uno saca copias y copias y se trabaja en laboratorio. Bueno, no es tan sencillo como eso, pero es por hacer un símil, porque otras vacunas sí son más difíciles. Entonces tenemos las vacunas de Oxford o AstraZeneca. Esta requiere de un vector viral, entonces tenemos que cultivar virus. Ya se torna un poco más complicada, ¿no? Y a estos virus se les va a extraer el gen
replicante, o sea, para que no haga infección. Por eso ahí dice adenovirus no replicante, ¿no? Se le extrae ese gen y se le incluye el gen que codifica una partecita del virus, la espiga, para producir anticuerpos contra él. Bueno, requiere 2 dosis, ha sido estudiada también con 30.000 personas, ¿no? Eh, Parte o una pequeña proporción de eso también está siendo estudiado aquí en Perú, ¿no? Eh, y también ellos consideran de que pueden tener gran cantidad de dosis para el mundo, y su conservación es entre 2 a 8 grados, es algo que nos conviene por el sistema que tenemos nosotros en el país. Janssen, ¿no? También tiene, utiliza un virus igualmente no replicante, ¿no? Igualmente se va a producir a través de la glicoproteína S esta expresión para formar anticuerpos. Requiere 2 dosis, pero en la actualidad parece que va a ser solamente una dosis por los efectos que está teniendo favorables, ¿no? Hizo estudios de fase 3 también, miren, 60.000 participantes, ¿no? Esta vacuna está teniendo también algunos resultados favorables que han sido mostrados en los últimos tiempos. La vacuna de Sputnik, la vacuna rusa, también utiliza estos vectores virales, ¿no? Había un análisis en los cuales ellos mostraban una eficacia del 92%, que estos estudios se dijeron que eran muy pequeños, muy limitados, porque solo se analizaba sobre 20 casos y que podría ser muy poco, pero el día domingo hemos tenido una publicación en Lancet es una revista de prestigio, donde hace una publicación ya un poco más completa de esta vacuna, ¿no? En la cual ellos llegan a encontrar una eficacia semejante, ¿no? Una eficacia del 91.6%, ¿no? Ellos hacen un análisis después de 21 días de haber aplicado la primera dosis, ¿no? Y encuentran que 16 de 14.000 participantes desarrollan COVID y 64 de 4.000 en el grupo que desarrolla placebo, ¿no? Entonces, en realidad hay una buena protección de la vacuna. Esto está, y los eventos adversos que presentan son de grado 1, es decir, pequeños. Y los eventos adversos serios que se presentaron, ninguno se encontró asociado a la vacuna. Eso motivó una editorial en Lancet que está dándole un nivel de confianza a esta vacuna, cuando en un principio en realidad todos teníamos muchas dudas, pero son datos publicados, ¿no? Y evaluados por esta revista de prestigio. Tenemos la vacuna de Sinopharm, que es la vacuna que acaba de llegar a nuestro país, es la vacuna en la cual hemos estado involucrados en el estudio de fase 3 aquí en Perú, ¿no? Son virus inactivados, ¿no? Es decir, virus que no tienen capacidad de infectar. Sus dosis son 2 en el momento 0 y en el día 21, es decir, 3 semanas después. Se ha hecho estudios en varios países del mundo, en América del Sur, en Perú y Argentina. En Perú hemos enrolado tanto la Universidad Peruana Cayetano Heredia como nosotros, en total 12.000 participantes. Los eventos menores son, digamos, los que se observan, y en más o menos un 15% de los casos, y una de las ventajas es su conservación entre 2 y 8 grados, que es la estándar para el país. Solo acá mostrarles que acá los virus se inoculan en células de mono verde africano, de riñón de mono verde africano, donde se reproducen, se cultivan, es decir, se hacen como plantaciones de virus, cantidad de virus. Luego se recolecta el virus, ¿no? Se le echa una sustancia, ¿no? Para inactivarlo, porque no queremos que infecte, entonces queda inactivado y queda la estructura, se limpia, se concentra, se purifica, y luego se agrega el ayudante que habíamos mencionado, y la vacuna está lista. Bueno, pareciera simple, pero eso es tremendamente laborioso y muy técnico. El estudio ha pasado por diferentes fases, la fase 1 y la fase 2. En esta fase 1, primero se ve
cuál es la dosis adecuada, ¿no? Entonces se evalúan varias dosis y se encuentra que la dosis media es la más adecuada, ¿no? La que produce un buen nivel de anticuerpos en un momento temprano, ¿no? Eh, y después, ¿cuántas dosis? Si son 2 dosis, a los 14 días una de otra, que sería lo ideal que no pase mucho tiempo, pero cuando se aplican en diferencia de 2 días, no se eleva, perdón, de 2 semanas no se eleva mucho, por lo tanto se requiere 3 semanas, ¿no? Fíjense, esto es, cómo es que van saliendo esto de 3 semanas, de qué dosis, son estos estudios fase 1 y fase 2. Igualmente, estos estudios también nos muestran los eventos adversos para dar la confianza suficiente de desarrollar los estudios fase 3 que lo hemos desarrollado aquí en el Perú. Nuevamente, acá les mostramos cómo en Perú estos 12.000 participantes han tenido una visita 1, se le aplica la primera dosis, una evaluación clínica y se ve si tienen o no el virus. En la visita 2, es 21 días después, se le aplica la segunda dosis, se les invita a una tercera visita, que son 15 días después o 2 semanas después de la dosis 2, para ver su nivel de inmunogenicidad. Entonces vemos que 2 semanas después de la segunda dosis es el momento en que las personas deben de tener las defensas recién, digamos, conformes o esperadas en base a la vacunación. Previamente a eso, todavía no se puede decir que tenemos el efecto que estamos buscando. Se hace un seguimiento clínico a los participantes y luego tendrán una visita un año después. En esta carrera de las vacunas, Pfizer, Moderna, cada una va mostrando sus resultados y en buena hora, ¿no? En esta carrera de las vacunas, que podría ser la carrera de ellos por algunos intereses también económicos, ¿por qué no? Pero digamos de salud pública, para nosotros, para la comunidad mundial, es en buena hora que puedan todas, si es posible, mostrar eficacia y estar en disponibilidad para llegar a todos. Entonces, esa es la situación, es cuándo estas llegarán, ¿no? Hay interrogantes que esperemos que realmente pronto tengamos el número suficiente para el mundo, ¿no? Y que se corte esta transmisión, que debe continuar todavía hasta probablemente al menos, ¿no? El primer semestre del próximo año, fíjense, ¿no? No tenemos un tratamiento efectivo, y frente a este panorama, también hay situación de economías, ¿no? ¿Qué tanto podemos comprar? Los precios, el acceso. Entonces, hay una serie de iniciativas que se dan de la OMS, de instituciones filantrópicas en el mundo, que buscan garantizar un acceso y distribución equitativa a la población de todos los países. Entonces, estos sistemas están ayudando a que tengamos vacunas todos los países. Las vacunas pueden tener algunas manifestaciones, ya lo hemos demostrado que sí, que hay algunas molestias, pero esto se da en cualquier producto farmacéutico que nosotros podamos tener. Las vacunas son víctimas de su propio éxito, eso es muy reconocido. ¿Por qué? Porque las vacunas han desaparecido las enfermedades, ese es su éxito. Pero a su vez, como quedan algunos eventos adversos que se hacen ahora visibles, a veces las personas dicen, no, ese efecto me puede dar y por lo tanto me da temor. Pero el beneficio de evitar la enfermedad, y eso no se aprecia y es injusto para las vacunas. Vemos que todas las vacunas, ¿no? En general tienen sus eventos adversos y las utilizamos, las aplicamos a nuestros hijos, nosotros nos hemos aplicado porque todos hemos adquirido la confianza en ellas a través del tiempo y sabemos que no usarla nos genera un daño de manera individual y colectiva. Hay controversias por los tiempos en diferentes organizaciones o expertos, pero al final todos están yendo de acuerdo con que tenemos que ir rápido en este proceso. Hay personas que en encuestas que algunas refieren que no desearían vacunarse, sin embargo, esto va disminuyendo poco a poco, sobre todo las personas mayores desean vacunarse, sienten el riesgo de manera más directa, ¿no? Y vemos ahora de que realmente no solo son las personas mayores las que pueden hacer cuadros severos.
Necesitamos una vacunación segura, lo dice la OMS, y una vacunación segura viene desde la vacuna de calidad, que es lo que se están haciendo los estudios, pero no solo termina en que sea una buena vacuna, sino que debe haber un transporte y almacenamiento adecuado, que en eso está trabajando el país para que eso vaya bien. Si a lo mejor no se almacena bien, podríamos no tener una vacuna, sino un producto pues ya no útil. Prácticas seguras de las inyecciones a través del personal que las aplica, ¿no? Y un monitoreo de cómo van los datos en cuanto a los efectos adversos y todo, que nos permite mejorar la situación del manejo en todo momento. Para eso una comunicación permanente es útil. El acceso a las vacunas en el Perú es un calendario que se busca ir llenando poco a poco. Sabemos que hace esfuerzos el gobierno por conseguir estas vacunas. Estamos planteando sobre el total de la población, las personas adultas, serían 24 millones, que es lo que deberíamos tener que cubrir. Acaba de llegar hace un par de días las vacunas al país. Este primer lote, ¿no? Son 300.000 de 1 millón y que viene especialmente para la población que ha estado dedicada a la atención durante todos estos 10 meses, protegiéndose a veces hasta con ciertas limitaciones. ¿Qué ventajas tiene esta vacuna? En principio, una cadena de frío entre 2 y 8 grados. Es una metodología conocida. Utiliza jeringas precargadas, es decir, no hay que aspirar nada, ¿no? Y están listas para aplicar, ayuda mucho al personal que va a utilizarlas en los puntos de vacunación y es la que mayor experimentación ha tenido en nuestro país. Esas son las ventajas que tiene esta vacuna para con nosotros. ¿Qué limitaciones? Los datos de eficacia aún no están publicados. Eh, las, los estudios hechos en países internacionales, a nivel internacional todavía no han salido. Nosotros los tendremos para más o menos en 4 semanas. Requiere un gran tiempo de manufactura, ¿no? Como digo, no es sacar fotocopias, bueno, por decirlo así de simple, ¿no? O sea, estas requieren de buscar, cultivar virus, ¿no? Que implica las células donde se va a cultivar, cuidarlas, ¿no? Luego a los virus también extraerlos, neutralizarlos, y se requiere mucho proceso, ¿no? Dificultad de provisión en gran escala, también, aparte de eso que está viniendo desde China. Fíjese, todo un viaje de 2 días, ¿no? Es diferente que si viene inclusive de Estados Unidos aquí. O sea, hay muchas más formas de poder traer la vacuna, ¿no? Y el costo, que por su proceso también no es tan económico como otras, ¿no? ¿Sí? Estamos en este momento frente a fases de vacunación que ha establecido el gobierno, ¿no? En esta primera fase son todas las personas que trabajan en salud, sean privadas o públicas, personas de las Fuerzas Armadas y policiales, bomberos, Cruz Roja, personal de seguridad, serenazgo, brigadistas y personal de limpieza, estudiantes de la salud que se encuentran en los establecimientos de salud en este momento y miembros de las mesas electorales. Una vez haber cubierto a estas personas a nivel nacional, se pasaría, ¿no?, a una segunda fase que se busca disminuir un estado de enfermedad severo, donde son las personas mayores de 60 años o personas con comorbilidad, así como personas de comunidades nativas o del Instituto Nacional Penitenciario. Y luego de superar a estas personas en el sentido de tener vacunas y haberlas cubierto, serían para todas las otras personas de nuestro país adultas. Bueno, creo que ninguno de estos escenarios es justo si tuviéramos todas las vacunas a la mano, pero si no las tenemos, estas fases pasan a ser realmente correctas y muy solidarias. No hemos terminado la historia porque la situación en el mundo nos pone en riesgo de poder tener escenarios parecidos a este en el futuro. Estamos cada vez con todos estos cambios ecológicos, las epidemias serán mucho más frecuentes, ¿no? La letalidad de esta enfermedad es del 3.7%,
Imagínense si hubiera traído una letalidad del 10%, del 20%, qué mayor daño del que hemos tenido podría haber. Y debemos prepararnos para esas circunstancias, ¿no? ¿Y qué significa esto? ¿No? Significa que tenemos que aprender de todo lo que hemos hecho hasta ahora, inclusive cómo estamos desarrollando la investigación, para cómo facilitar la investigación para el futuro. Estamos aprendiendo de todo esto para ayuda de nuestros hijos y probablemente de nuestros nietos. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Muchísimas gracias, doctor Ticona. Ahora cedemos la palabra al doctor Alfonso Zabaleta. Adelante, doctor. Un minuto, por favor. Muy buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación de la Biblioteca Nacional y el equipo organizador del evento para tratar el tema de vacunas y tratamiento del COVID-19. Ya comentó el doctor Ticona, el COVID en realidad es una enfermedad infecciosa causada por un virus llamado de la familia del coronavirus. Este se descubrió en China en el 2019 y comenzó una pandemia en el 2020. Todos recordarán la ciudad de Wuhan, una de las primeras afectadas por este brote epidémico que luego se hizo pandémico. Aquí vemos en esta foto células humanas, ¿no? Y vemos los virus, estas son estas bolitas moraditas, y vemos cómo los virus se pegan a nuestras células, ¿no? Se pegan a receptores específicos, y esto es más o menos lo que se pudiera pensar que ocurre en nuestras vías aéreas, las vías respiratorias y particularmente en el pulmón, ¿no? ¿Qué son las vacunas? En particular las vacunas contra el COVID-19. Estos son preparados farmacéuticos producidos con virus atenuados, muertos, o vacunas preparadas por ingeniería genética y otras tecnologías. Estos preparados se administran a las personas con la finalidad de producir lo que se llama inmunidad activa, en otras palabras, defensas, y que se busca que esta inmunidad y estas defensas sean duraderas a lo largo del tiempo contra una enfermedad. Y evidentemente cuando hablamos de producción de defensas nos estamos refiriendo a producción de defensas tipo anticuerpos, en lo que llamamos defensas humorales, o tipo células, como pueden ser los linfocitos, ¿no? Variantes de linfocitos. Comentaba el doctor Ticona hace unos minutos, esto es reciente, del mes de enero, cómo estamos en la producción de vacunas en el mundo, ¿no? Se conoce que hay 67 vacunas, o habían en enero 67 vacunas, en fase de ensayos clínicos. O sea, ya había sido preparada, se había ensayado en animales, se vio que funcionaban y ahora pasaron a los estudios clínicos. De estas 67, se encuentran en las fases de investigación que relató el doctor Ticona. La fase 1 hay 35, la fase 2 hay 26, y en la fase 3, que es la de los ensayos clínicos controlados en poblaciones de humanos, que mínimo deben tener 5.000 a 6.000 pacientes, ahora se les exige tener más o menos 30.000 pacientes en esta fase 3 antes de sus autorizaciones, ¿no? Hay 6 vacunas autorizadas en diferentes partes del mundo, ¿no? Para un uso limitado, y hay 4 vacunas aprobadas para uso total en todas partes del mundo. Cada país va a autorizar, digamos, a registrar estas vacunas de acuerdo a sus legislaciones y van a tenerlas a disponibilidad. Estas 6 de aquí están vacunas con control limitado porque todavía no hay mucha información publicada sobre sus ensayos de fase 3 y sobre todo interesan los estudios de seguridad, ¿no? Y hay 4 vacunas que han sido abandonadas después de los ensayos clínicos, 4 vacunas que fracasaron de alguna manera.
¿Cuáles son las que están con mayor avance actual? Ya las comentó también, ya mencionó algunas el doctor Ticona. Está la de Pfizer, ¿no? Que es RNA mensajero. La de Moderna, que son las dos que están en más avanzadas. También de mRNA. Estas han sido aprobadas en varios países, ¿no? Ha sido aprobada para uso de emergencia en Estados Unidos, tanto la de Pfizer como la de Moderna, ¿no? Y en otros países más. La Gamaleya, que es la vacuna rusa, ¿no? Ya ha comentado el doctor, se está usando en vía de emergencia en una serie de países, ¿no? Además de Rusia. La vacuna Oxford AstraZeneca se está usando de emergencia en el Reino Unido, también en los Estados Unidos y en algunos otros países. La vacuna CanSino es la segunda vacuna que están preparando en China y que tiene un uso por ahora limitado dentro de China. La vacuna Johnson & Johnson todavía no está autorizada del todo. Hay una vacuna proteica del Instituto Vector que está en uso temprano e inicial en Rusia, o sea, una segunda vacuna en Rusia, además de la Gamaleya. Está la vacuna Novavax, ¿no? Es americana, también está en ensayos previos, todavía no ha sido autorizada. La vacuna de Sinopharm, que ya se ha mencionado que es una vacuna a virus completo inactivado, que se aprobó en China, en los Emiratos Árabes, en Bahrein, y también está siendo usada de emergencia en Egipto y otros países, entre ellos el Perú, que ha hecho una autorización de esta vacuna para uso rápido, ¿no? Sinovac es otra vacuna del mismo instituto que produce la vacuna Sinopharm. También está sometida en estos momentos a estudios y tiene una aprobación condicional en China. Se está usando de emergencia en Brasil y en algunos otros países. Bueno, la Sinopharm que ya conocemos. Y la vacuna hindú, la vacuna Bharat, ¿no? Que es una vacuna también a virus inactivado que se está usando por ahora de emergencia en la India. Entonces tenemos una serie de vacunas que están avanzando en sus ensayos clínicos en diferentes partes del mundo, ¿no? Y que van a ir siendo aprobadas, ¿no? Sucesivamente conforme vaya avanzando digamos, la epidemia y la necesidad de los países. ¿Qué significa eso? Que hay vacunas totalmente aprobadas, eso ya sabemos que hay 4, hay vacunas que están en una fase de aprobación de emergencia por una serie de países, hay 5 ahí, y vienen más que se están preparando. Estas son las 3 aproximaciones, digamos, más reconocidas, más utilizadas en el momento y que cubren a esas vacunas que estamos mencionando, que son los 67 proyectos de ensayos clínicos, menos 4, 63, ¿no? Hay unas que usan todo el virus inactivado, por ejemplo, la vacuna Sinopharm, la vacuna china que ha empezado a inocularse el día de hoy. Hay otras vacunas que utilizan una parte del virus, en particular, por ejemplo, usan proteínas, como por ejemplo las proteínas de la corona o el spike que vemos aquí al centro de la diapositiva. Esa, por ejemplo, es la vacuna, el ejemplo es la vacuna Novavax. Y hay otras vacunas que usan más modernas, las de tercera generación, que utilizan material genético del virus, el RNA, lo insertan en otro transportador o amplifican ese RNA y lo colocan dentro de la vacuna que va a ser colocada en los seres humanos. Entonces hay algunas que tienen otros virus transportadores que no atacan al humano, por ejemplo la vacuna de AstraZeneca, ¿no? O también está la vacuna Johnson & Johnson, y hay otras vacunas que solamente tienen el RNA, ¿no? El RNA que codifica, por ejemplo, la proteína de la corona o el spike. Ahí está la vacuna de Pfizer, la de Pfizer y la vacuna Moderna norteamericana. Entonces hay varias metodologías para preparar vacunas. El objetivo de todas ellas es aplicarle a las personas cuando se tengan las pruebas suficientes y adicionalmente ver que se produzcan defensas. Y esas defensas, como ya dije, son anticuerpos y defensa celular por el lado de los linfocitos. Entonces, ¿cómo trabaja una vacuna de RNA contra la proteína Spike, por ejemplo? Se ha preparado, aquí arriba a la derecha se ve, ¿no?, que dentro de un vector se ha puesto el RNA, acá está el pedacito que codifica, del RNA que codifica y que cuando es leído produce la proteína Spike, ¿no?, de la corona. Esto se coloca en una jeringa, se aplica al ser humano, ¿no?, con una inyección, y esta vacuna que ingresa al cuerpo es
captada por nuestras células de defensa, leucocitos, linfocitos, y adicionalmente las células que se infectan con este vector van a tomar ese RNA. Ese RNA es como un mensaje codificado, ¿ya?, que va a utilizar la maquinaria de producción de proteínas de nuestras células. Entonces, nuestros ribosomas, así se llama la fábrica, leen estas tiritas de código genético y copian y producen las proteínas, ¿no? Y esas proteínas son reconocidas por nuestro sistema inmune como proteínas extrañas y va a hacer anticuerpos contra esa proteína de la corona, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando el virus ingrese nuevamente a nuestro cuerpo, esos anticuerpos nos van a defender, se van a pegar a esas proteínas spike del virus y lo van a neutralizar. Y con eso es que no nos van a producir enfermedad, ¿no? Vamos a atacar esos virus cuando estamos vacunados, de tal manera de que no nos haga mayor daño. Entonces, acá hay algunos ejemplos. Las vacunas se comparan entre sí, las vacunas contra el COVID-19. Acá hay cuatro vacunas de las varias que hay. Acá es un vector viral, acá es RNA, ¿no? Fragmento del código genético del virus. Acá también es RNA, y acá hay un vector viral en el caso de gamma leya, ¿no? Todas son inyectables, usan 2 dosis en este caso, y acá ven que la efectividad es variable, ¿no? Cada vacuna tiene una efectividad diferente. Acá, por ejemplo, la efectividad de Oxford, la vacuna Oxford AstraZeneca, esta tiene una efectividad que va del 62 al 90%. Los estudios están en desarrollo, o sea, todavía no se puede hablar de una efectividad final, ¿no? Y Moderna, que ya hizo sus estudios, Pfizer y Gamaleya, que acaba de publicar sus estudios, todos están por encima del 90%. ¿Qué significa eso? Que aplicadas 100 personas, más del 90% van a hacer respuesta inmune de defensa apropiada contra el virus. Donde sí hay diferencias, ya sabemos, es la temperatura a la cual hay que guardarla, ¿no? Las vacunas de RNA, preparadas con RNA, estas usualmente requieren una congelación, un nivel de frío muy alto, ¿no? Por ejemplo, la de Pfizer necesita menos 70 grados, ¿no? Eso limita un poquito su uso, por ejemplo, en países como el nuestro, en zonas de campo, ¿no? Por ejemplo, en las zonas rurales, etc. La vacuna de Moderna se guarda a menos 20 grados, en cambio, la de Oxford y la de Gamaleya, igual que la Sinopharm, se guardan a temperatura normal de refrigerador, como todas las otras vacunas que usamos en el Sistema Nacional de Vacunas, ¿no? Una de las preguntas que se han estado haciendo los investigadores es ¿cuánto tiempo dura la protección de vacunas contra el COVID-19? Cuando apareció la epidemia en Wuhan, se empezaron a hacer estudios de seguimiento de los anticuerpos sobre todo, que aparecen después o durante la infección, ¿no? Todos sabemos que aparece primero la inmunoglobulina M, que dura muy poquito en la sangre de los sujetos, y después aparece la inmunoglobulina G. Esta inmunoglobulina G dura varios meses, y es la inmunoglobulina G la que tiene los anticuerpos neutralizantes, que son capaces de capturar al virus, pegarse al virus y no dejarlo que nos infecte a nuestras células. Entonces, a eso, recientemente acaba de salir un estudio, ¿no? El 5 de febrero de este año ha salido un estudio hecho por inmunólogos que demuestra un seguimiento de 188 pacientes post-COVID, ¿no? Tomaron 254 muestras de sangre e hicieron las determinaciones de anticuerpos y también las determinaciones de la actividad de linfocitos, ¿no? De linfocitos, que son células de memoria inmunológica, las células CD4 y las células CD8 activadas. Entonces ellos llegaron a la conclusión de que los anticuerpos circulantes no necesariamente predicen cómo va nuestra memoria inmunológica por linfocitos, no guardan relación directa, ¿no? Y también confirmaron que la riqueza de anticuerpos no necesariamente refleja la memoria inmune contra el COVID. Y eso lo vemos en este slide. Aquí vemos, ahí, al mes hay anticuerpos, estos son inmunoglobulina G, pero también aparecen, ¿no?, poco a poco otras células de linfocitos que dan la llamada memoria inmune, ¿no? Y la próxima vez que nos enfrentemos al virus, esa memoria inmune se va a activar y va a desarrollar y va a hacer producir linfocitos. Entonces,
Aquí vemos a los 6 meses la disminución de los anticuerpos, ¿sí? Que era lo que preocupaba a todo el mundo, pero aquí vemos el aumento de los linfocitos CD4 y CD8 activados, que son los que tienen la memoria inmunológica, que también coadyuvan, ¿no? Ayudan a la defensa del cuerpo. Entonces el tema de la protección, por ahora hay seguridad que los anticuerpos, por ejemplo, y la mayor parte de la inmunidad dura de 6 a 8 meses, todavía falta hacer estudios más largos, ¿no? Y con más número de casos, pero ya tenemos una idea de que cuando uno se infecta, pues hace esa inmunidad. Cuando uno se pone la vacuna, se esperaría que aparezca una situación parecida, ¿no? Entonces, todavía, digamos, se está planteando que las vacunas duren por lo menos 6 meses, 6 a 8 meses, el efecto de las vacunas, pero como digo, todavía no se han culminado los estudios a largo plazo para ver realmente cuánto es la defensa, pero por lo menos ese tiempo ya está más o menos identificado, ¿no? ¿Qué puede pasar si no nos vacunamos? ¿No? Porque ahora hay muchas noticias y muchos mensajes, muchos de ellos son falsos en Internet, que hablan de que no nos vacunemos porque nos va a pasar esto, porque nos va a pasar el otro, o porque nos van a poner algo que va a modificar nuestro DNA, lo cual no es cierto en estos casos, ¿no? ¿Por qué no es cierto? En primer lugar, no es cierto porque las vacunas de RNA, el RNA no se une al DNA y no causa modificaciones en nuestro genoma, ¿ok? El RNA solo se lee y ordena a nuestra maquinaria de producción de proteínas que se copie esa secuencia de RNA y produzca proteína de la corona del virus para poder hacer anticuerpos. La vacuna a virus completo, inactivado, que es por ejemplo la de Sinopharm, esa vacuna, el virus está inactivado, en otros casos hay vacunas que tienen virus muerto, entonces lo que hacemos es respuesta contra los componentes del virus, pero ese genoma nunca se va a meter a nuestro DNA y no va a quedar a largo plazo ninguna alteración en nuestro genoma. Por eso, cada vez que escucho eso de que nos están poniendo productos transgénicos que nos van a cambiar nuestro DNA, resultan a todas luces falsos. Entonces, ¿qué cosa sucede si no nos vacunamos? En caso de no vacunarnos, si tenemos contacto con el COVID-19, nos vamos a enfermar, a infectar, y muchos de nosotros nos vamos a enfermar y algunos moriremos. Esto es una realidad. Ahora más todavía con las nuevas variantes de virus que conocemos que son más infecciosas y que infectan al mayor número de personas y lo hacen más rápido. Entonces hay que recordar que una persona enferma con COVID, con el COVID clásico, el virus del año pasado, que es una variante europea, que vino, ¿no? Que vino de España, como ustedes recordarán, ¿no? Y luego han aparecido varias variantes más. La variante inglesa, la variante sudafricana, la variante brasilera, ¿no? Y seguirán habiendo más variantes. O sea, el virus cada vez que entra a nuestras células se copia y algunas veces se copia mal, y al copiarse mal, ¿no? O al leerse mal, produce proteínas un poco diferentes, ¿no? En el caso. Y cuando la infección es natural al virus, lo que vamos a tener es eso, que el virus va a ir cambiando, mutando para tratar de defenderse y sobrevivir. Sí nos causa preocupación a todos la aparición de las nuevas variantes, ¿no? Pero por mayor razón todavía, con mayor razón todavía. Si uno no se pone la vacuna, está expuesto a todos estos virus, incluidas las variantes nuevas, y una persona enferma, aunque sea asintomática, ¿sí? Va a contagiar a otros y le va a pasar el virus a los que están cerca de él o tienen relación con él. Además que algunas de las personas que se infecten van a tener, como ya nos imaginamos, van a tener la enfermedad, van a tener en algunos casos las complicaciones graves, van a terminar algunas de ellas en UCI, con respirador artificial, etc. Y algunas se morirán, ¿no? Y el problema más serio es que hoy día con las nuevas variantes, ya el cuadro clínico que teníamos el año pasado, donde los que se enfermaban fundamentalmente eran los viejitos mayores de 60 o 65, y aquellos que tenían una comorbilidad, llámese diabetes, hipertensión arterial, gestación, etcétera, ¿no? O enfermedades autoinmunes o enfermedades del pulmón, pues ahora ya no solo se afectan ellos, ahora se están afectando casi todas las edades más jóvenes,
gente entre los 40 y los 60, y también jóvenes. Ahora no es raro encontrar a un joven que tenga de 25 a 30 años y que esté en la UCI. ¿Por qué? Porque como hay más capacidad de infección de las nuevas variantes, hay más gente que se infecta, más gente que puede hacer los cuadros moderados y los cuadros severos. Y por lo tanto, eso es lo que estamos viendo en los hospitales. Tenemos mucho más casos moderados y severos que van al hospital, y ahora resulta que los que van ya no son solo los viejitos, ahora los viejitos se cuidan bastante y los que hay son más jóvenes. Entonces tenemos los hospitales llenos y por supuesto las UCI llenas con cola de espera de pacientes que están esperando que salga o se sane uno o de repente se muera otro paciente de una cama UCI para poder entrar. Entonces hay que tener cuidado con esto y hay que tenerlo siempre presente. La mejor forma de prevenir la enfermedad hoy en día es definitivamente vacunarse. Ojo, adicionalmente hay otro detalle. Con la primera ola veíamos que la reinfección era poco frecuente, pero existía. Hoy día con las nuevas variantes, a veces no tenemos necesariamente anticuerpos a pesar de que nos hayamos infectado para las nuevas variantes, y ahora lo que tenemos es que nos reinfectamos y volvemos a hacer la infección. Hay casos que se ven en internet, ¿no? Hay casos de personas que pasaron asintomáticas la primera vez y luego se reinfectan y ahora sí hacen síntomas y algunos hacen síntomas graves y se mueren. O sea, nadie está en realidad, ¿no?, libre ahora, si es que no estamos relativamente vacunados, para pensar en que nos vamos a proteger de alguna manera y que no nos va a volver a dar. Hace un ratito también el doctor Ticón habló de las reacciones colaterales a la vacuna del COVID-19. En realidad, en general, para todas las vacunas, son reacciones de dos tipos. Una son reacciones en el sitio donde se aplica la vacuna, que son relativamente frecuentes. Un poco de dolor en la zona de inyección, un enrojecimiento local que cede a los 2 o 3 días. Si uno tiene dolor, se toma un analgésico, ¿no?, como puede ser un analgésico cualquiera, no un antiinflamatorio, Panadol, por ejemplo, Tylenol, ¿no?, acetaminofén, y con eso debe de pasar. Y hay otras reacciones a nivel del resto del cuerpo que incluyen, en algunos casos, dolor de cabeza, sensación febril, sensación de fatiga, dolor muscular. Con la vacuna de Sinopharm, los datos todavía no son oficiales. Hay quienes mencionan que pudiera llegar hasta ser hasta el 10% de las personas, pero estas son lesiones, digamos, reacciones colaterales, leves, que van a pasar solas en 2 o 3 días. ¿Ok? Con la vacuna de Pfizer también se ha reportado fatiga frecuente, 63% de los sujetos que reciben esta vacuna, dolor de cabeza más o menos la mitad, dolor muscular un tercio, ¿no? Pero esto, insisto, son malestares pasajeros. ¿Qué significa esos malestares? Significa que nuestro cuerpo se está defendiendo de alguna manera contra la vacuna, y eso va a generar, pues evidentemente, la respuesta inmune. Las reacciones adversas o graves o severas son excepcionales. Como ya mencionó el doctor Ticona, hay poquísimas para miles de pacientes. Entonces, eso no es algo que nos deba hacer preocupar, porque en realidad las vacunas estas se han demostrado que son seguras y por eso se han autorizado su entrada al mercado para el uso en la población. Una de las dudas del último mes se refieren a si las vacunas actuales protegen contra las nuevas variantes, ¿ya? Sobre todo en el caso de la variante inglesa, que se convirtió rápidamente en el tipo de virus más frecuente en Inglaterra. En menos de un mes y medio, 2 meses, cambió del virus anterior, que era el más frecuente, cambió ahora a ser más frecuente la variante inglesa, ¿no? Y también contra la sudafricana, que son las primeras que se detectaron a fines del año pasado, ¿no?, y durante el mes de enero. Entonces ahí lo que se ha visto es que la mayoría de las vacunas protegen contra ambas, contra la inglesa y contra la sudafricana, aunque lo hacen con menor eficacia que la eficacia que veíamos de 90%, por ejemplo, en algunas, o de 85% en otras. En este caso baja un poco, pero
recordemos que la vacuna va a producir también otro tipo de respuesta inmune adicional a los anticuerpos. Entonces, por ahora, se acepta que la mayoría de las vacunas que están circulando funcionan bien. Hay una que sí se ha demostrado que para el caso de la variante sudafricana no producía una respuesta de protección significativa, ¿sí? En el caso de esta vacuna AstraZeneca, en Sudáfrica, ensayada con la variante sudafricana, no demostró ser muy potente contra el virus, la variante sudafricana, y por lo tanto no se ha aceptado que se use masivamente en Sudáfrica. Pero evidentemente, hasta donde conocemos, los productores están incorporando modificaciones a su vacuna que esperaremos en los próximos meses aparezcan de tal manera que esta también cubra a la variante, ¿no? Apareció hace poco una variante brasilera, ¿no? Entonces, en estos momentos hay una serie de estudios que están tratando de evaluar las vacunas disponibles contra esta variante que apareció hace muy poquito y que se ha diseminado a Japón, que ahora ya sabemos que también la tenemos en el país. Esperemos las próximas semanas para tener resultados, ¿no? y los datos que la OMS nos puede dar sobre esta variante en particular. Sí causa una preocupación, pero como digo, la mayoría de las vacunas existentes sí cubren la mayoría de las variantes. Esperemos los resultados científicos para poder confirmar este tipo de acción también con la variante brasileña. La OMS mantiene, la Organización Mundial de la Salud mantiene vigilancia activa, intensa, sobre estudios de eficacia de vacunas disponibles y para tratar de ver cuál es la eficacia contra las diferentes variantes. La vacuna contra el COVID es una realidad. Anteayer llegaron el primer embarque de vacuna de Sinopharm y ya ustedes conocen que desde el día de hoy se está empezando a vacunar al personal de salud, principalmente al personal de las UCIs, que es la primera fase, vacunar al personal de salud, al personal policial, al personal militar, a los que van a ser miembros de mesa, etcétera, en las elecciones y así sucesivamente. La segunda fase, como ustedes recordarán, incluye a los que son mayores de 60 años y que adicionalmente puedan tener un factor de riesgo porque son personas que están en gran riesgo de sufrir el COVID, de infectarse y hacer la enfermedad, y si se enferman, de hacer el cuadro grave y de repente tener mortalidad. Entonces, la vacuna ya está, todavía no es la cantidad suficiente, van a pasar varios meses hasta que tengamos una cobertura, probablemente todo el año, ¿no? Hasta que tengamos una cobertura apropiada de personas que vayan a vacunarse. ¿Cuál es el objetivo? Vacunar por lo menos al 70% de la población, ¿no? De la población de jóvenes y adultos, ¿no? De la población peruana. Por eso es que se habla de las cantidades de millones de dosis de vacunas que se están comprando, ¿no? Bueno, en el área de los medicamentos, ahí sí las noticias no son buenas, ya ustedes las conocen. No existe ningún medicamento que prevenga el COVID, salvo la vacuna, que nos puede generar defensas, y los medicamentos, no existe ningún medicamento que impida la infección, o sea, que prevenga, o que cure la enfermedad. No hay, lamentablemente no hay. Tampoco son válidas ni son útiles una serie de medidas que la población trata de usar, ¿no? Que debe mejorar su inmunidad y para lo cual debe comer tal o cual producto, ¿no? Producto exótico o producto no tradicional, ¿no? O producto tradicional, ¿no? Ninguno de esos ha funcionado. La vitamina C tampoco, la vitamina E tampoco. Muchos antivirales que se han ensayado tampoco. Eran promisorios al comienzo, pero cuando se ha ensayado y se ha visto en los pacientes, no funciona. Entonces, ahí sí tenemos un problema, no existe medicación. Acá tenemos los medicamentos preventivos, obviamente las vacunas, solo las vacunas son preventivas. Ya hemos hablado de diferentes tipos de vacunas, todas son inyectables. No hay ningún medicamento conocido actual que impida que el virus infecte nuestras células. No hay medicamentos químicos para hacer profilaxis. No hay ningún medicamento que cure el COVID. Lo que sí se ha avanzado es en el reconocimiento de que hay algunos compuestos, algunos medicamentos que estaban en el mercado desde antes y que pueden ser utilizados en el paciente severamente enfermo. Ustedes saben, el paciente leve tiene un poco de fastidio, malestar general, un poco de
de tupidez en la nariz, un poco de tos. Pero conforme va pasando hacia el lado moderado, hacia la fase moderada o a la fase severa, el pulmón se va comprometiendo. Y ese compromiso lo que produce es una neumonía viral. Esta neumonía viral incluye la destrucción de algunas de nuestras células pulmonares, la aparición de la dificultad respiratoria y el COVID en la segunda mitad del tiempo de evolución hace una reacción inflamatoria severa que termina dañando más a los pulmones. Entonces, eso se traduce como una dificultad para respirar, la sensación de falta de aire, la disminución de la saturación del oxígeno en la sangre, y por lo tanto se necesita que lo mediquen o lo traten con oxígeno. Muchos pacientes en fase moderada, solo la administración de oxígeno los saca del cuadro, impide que lleguen a pasos severos. Pero cuando el paciente está con el COVID severo, va a requerir oxígeno puesto a presión positiva con una máquina, eso se llama un respirador artificial, ¿no? Que en realidad tiene una bomba de compresión para poner el oxígeno adentro de los pulmones, ¿no? A través de una cánula, y también el paciente tiene que estar en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Sedado y puesto boca abajo, creo que es la mejor forma en que podría respirar, etc. Y donde pueden aparecer complicaciones. Estas complicaciones evidentemente son inflamatorias y también puede haber trombosis, o sea, la formación de coágulos en los vasos sanguíneos de la persona severamente enferma. Entonces, para esos dos casos se ha demostrado que la dexametasona administrada en el hospital, en la unidad de cuidados intensivos, va a disminuir la mortalidad, o sea, va a disminuir la inflamación y va a disminuir la mortalidad en el COVID severo dentro de la UCI. Y el otro medicamento que se usa cuando es necesario se llama enoxiaparina. Esta es una heparina, un tipo de heparina muy peculiar, que se usa por vía endovenosa y se usa solo dentro del hospital por vía endovenosa. Entonces, estas son las dos sustancias que se han reconocido durante el año 2020 que sirven para mejorar el estadio severo y disminuir la mortalidad del COVID cuando ya esté instalado. Obviamente se necesita oxígeno, ¿no? El oxígeno, pero es un oxígeno medicinal que funciona como un medicamento que tiene que ser controlado, que entra por la vía aérea y se da en este caso con un respirador. Y no tenemos nada más, ¿sí? Ustedes recordarán que durante los primeros meses de la epidemia se hablaba mucho de la hidroxicloroquina, de la acitromicina y se hablaba de la ivermectina. Incluso salió una guía del Ministerio de Salud que recomendaba, ¿no?, usarlos en el tratamiento de los pacientes. Bueno, ha cambiado esa guía, ya ninguno de los tres son recomendados en los pacientes hospitalizados. ¿Okay? Ya la guía los retiró. Y de ellos ya no se usa en la práctica ni hidroxicloroquina ni acitromicina. Ivermectina la están usando todavía algunos médicos, pero solo se usa para pacientes leves, que recién están empezando y que hay certeza de un contacto, con la esperanza de que ayude, ¿no?, ayude a disminuir la posibilidad de que pase a moderado o a severo. Pero esto es absolutamente discutible, ¿no? No está en las guías, no está, y el Ministerio ha afirmado que es una responsabilidad del médico tratante de los pacientes leves el decidir si usa o no usa ivermectina. Ivermectina no se debe usar para prevención de la infección, porque no sirve, no impide que uno se infecte. Es más, aquellas personas que hacen esto y se toman ivermectina cada 3 semanas una dosis, pues lo único que van a tener es una falsa seguridad de que los protege de infectarse. Entonces, si no se protegen y no se cuidan, se van a infectar y van a terminar una parte de ellos en el hospital con enfermedad grave o severa. Tampoco la ivermectina cura el COVID. Ya sabemos que no hay nada que cure el COVID, ningún medicamento. La acitromicina, la ivermectina tampoco. Entonces acá está, ya esto lo recibimos por noticias periodísticas, después salieron los estudios, el estudio Recovery de la Universidad de Oxford demostró que bajaba del 24% al 12% la mortalidad cuando se usaba dexametasona en los pacientes graves con COVID en las UCIs. Acá unas características de la dexametasona. Esto es un medicamento bastante conocido desde hace casi 60 años, de bajo costo, fácil de usar y que se utiliza evidentemente
¿no? Aquí tabletas por vía oral de la dexametasona, también hay corticoides inyectables, ¿no? No se debe usar en la casa, eso hay que saberlo manejar y lo hacen los médicos, ¿no? Y se usa solo en pacientes en UCI con COVID-19 severo, ¿ok? Las desventajas es que tiene una serie de desventajas como cualquier otro medicamento. Incrementa la susceptibilidad a las infecciones por bacterias y por hongos. Entonces, en la UCI tienen que tener el cuidado suficiente para que el paciente no se sobreinfecte, ¿no? Produce inflamación gástrica, puede producir úlceras gástricas, puede aumentar la presión arterial, puede dañar el riñón y en algunos casos pueden aparecer reacciones psiquiátricas raras, pero ese es en el uso del corticoide a largo plazo. Entonces tiene su ventaja, pero también tiene sus riesgos y sus desventajas. La enoxiaparina, que estábamos mirando hace un ratito, es una heparina, se usa por vía endovenosa, ¿no? Y solo en pacientes severos internados en UCI. ¿Cuáles son los factores por los cuales los pacientes tienen riesgo de hacer trombosis, los pacientes que están en UCI? Una, porque no se mueve, o sea, están sedados, no se mueven, están boca abajo, su índice de masa corporal, si son gorditos, también aumenta el riesgo de producir trombos. Si alguien tuvo trombos antes, va a ser muy probable que vuelva a hacerlos, la presencia de cáncer o la llamada trombofilia, ¿no? Que son alteraciones de las plaquetas, ¿no? Que también son factores de riesgo que van a producir esto, ¿no? Cuando hay muchas plaquetas en la sangre, pues hay hipercoagulabilidad y formación de trombos. También ustedes habrán escuchado hablar de la transfusión de plasma de pacientes convalecientes. Esto tuvo mucha popularidad el año pasado. Sin embargo, los equipos para poder hacer estas transfusiones no abundan en los hospitales. No se requieren equipos, como ustedes ven, de alta tecnología para poder hacer esa transfusión, ¿no? de plasma de un paciente convaleciente. En realidad lo que están transfundiendo son anticuerpos, ¿no? Anticuerpos del paciente que se supone mientras estén circulando van a proteger en algo al paciente. Pero eso es solamente una acción parcial, ¿no? Porque los anticuerpos se van a ir degradando poco a poco en el tiempo, se van a ir destruyendo como cualquier proteína y por supuesto los niveles van a bajar después con esos anticuerpos prestados, ¿no? Bueno, ya hemos dicho que la ivermectina no previene ni cura el COVID, ¿no? Y la ivermectina solo se debe usar por prescripción médica y hay que evitar bajo todo concepto la automedicación. Hay una sustancia que ustedes habrán escuchado mencionar, se llama dióxido de cloro, muy popular en internet, pero que está proscrita por todas las instituciones médicas en el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el dióxido de cloro es una sustancia que se usa como desinfectante de las piscinas, ¿no? Es un agente tóxico que cuando ingresa al organismo produce irritación del estómago, irritación del intestino, puede producir diarrea con moco y con sangre. Además de eso se absorbe y cuando se absorbe produce metahemoglobina, o sea, la hemoglobina que debería llevar oxígeno disminuye y aparece la metahemoglobina que no transporta oxígeno. Entonces, eso es muy malo cuando el paciente pues tiene que oxigenarse. Si le falta oxígeno, encima se toma una sustancia que le disminuye el oxígeno, ¿no? El oxígeno circulante y que además engaña al lector, al aparatito que usamos para leer la saturación, la metahemoglobina, ¿no? Para el lector es igual que la oxihemoglobina y por lo tanto la lee como si fuera la misma. Entonces se engaña al detector y que resulta que los pacientes terminan confiándose en esto, se terminan intoxicando y se terminan yendo al hospital tarde, ya cuando están avanzados, y por último, varios de ellos se pueden morir, ¿no? Como el caso que acá reportaron. Hay varios casos reportados en Ayacucho y en Arequipa y en otras ciudades, de muertes por uso de dióxido de cloro. Entonces, si no tenemos medicamentos y la vacuna está llegando, pero está llegando y va a demorar varios meses, es evidente que nosotros tenemos que manejar y seguir utilizando las medidas preventivas para no contagiarnos del COVID y sus variantes. Entonces, las medidas eficaces son estas tres que estamos mencionando acá. ¿Por qué la mascarilla? Porque la mascarilla no deja que el virus entre a nuestras vías respiratorias. El virus se transmite de persona a persona por las vías respiratorias, ¿no? Entonces, si llega el virus a nuestra nariz y no tenemos mascarilla, sin mascarilla, entonces nos vamos a infectar, ¿no? Y aunque hagamos la infección asintomática, ¿no? Eso no significa que no contagiamos. Sí contagiamos y vamos a contagiar a la gente en nuestra casa, a la gente que trabaja con nosotros, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, etc., ¿no?
La otra medida es que estas gotitas que salen de la boca, ¿no? Con el estornudo, o cuando uno habla, o cuando uno grita, ¿no? A través de nuestras secreciones, viajan más o menos 1,20 m. Por eso es que se dice que debemos tener un distanciamiento social de por lo menos 1,5 m. Mejor 2 metros entre una persona y otra. Entonces, fíjense, 2 personas con mascarilla y con protector facial separadas 2 metros. La posibilidad de que estas personas, una infecte a la otra, es absolutamente mínima. Baja al 2 o 3%, nada. Pero si uno que está sin mascarilla y el otro con mascarilla, el que está sin mascarilla puede infectarse más o menos la mitad, 50% de las personas que están así en esa condición por más de 8 o 10 minutos. Y si ambos están sin mascarilla, la chance de contagiarse con que uno de ellos esté infectado es de más del 90%. Entonces, el uso de la mascarilla, de una buena mascarilla, es apropiado, ¿sí? Para defendernos, para protegernos del contagio. Y la otra medida es el lavado de manos con agua y jabón. El jabón disuelve la grasita que tenemos en la piel, ¿no? En la superficie de la piel, donde se pegan los virus, y nosotros podemos transmitir el virus a través de las manos. Nos tocamos la nariz, estamos infectados, nos tocamos la nariz, ¿no? O estornudamos sobre la mano y después vamos y le damos la mano a otra persona. Entonces, la forma de evitar que ese virus pase de una persona a otra persona es lavado de manos con agua y jabón, ¿no? El jabón, 20 segundos, y luego que el agua corriente se lleve al jabón y se lleve al virus con él. Y por supuesto, una medida básica que ya todos conocemos es que hay que evitar las aglomeraciones, porque en las aglomeraciones lo que hay es una distancia muy pequeñita entre persona y persona, aumenta el riesgo de contagio, ¿no? Ok, lo vamos a dejar ahí. Muchas gracias por su atención y quedamos a la espera de sus preguntas y sus consultas. ¿Ok? Muchísimas gracias a ambos especialistas. Sí, en efecto, sus exposiciones, sus presentaciones han concitado el interés del público y tenemos varias preguntas. Una de ellas es, ¿las mujeres embarazadas o en estado de lactancia se podrán vacunar? ¿Puede responder el doctor Ticona o el doctor Zabaleta? ¿Qué dices, Eduardo? Sí, ha salido una norma, una directiva, ¿no? La 219, donde en realidad no hay en este momento datos porque los estudios no han incluido personas gestantes, ¿no? Entonces no sabemos si puede generar algún daño a la persona o al producto. Bajo esta premisa, digamos, los casos que están ocurriendo en los estudios los están siguiendo para tener una información concreta. Y sin embargo, también puede haber un riesgo por diferentes razones. La directiva contempla la posibilidad que se discuta caso por caso con la paciente y decidir la vacunación, ¿no? En esos casos. Es de suponer por antecedentes de este tipo de vacunas que no deba ocasionar ningún problema a la criatura, ¿no? Entonces, aparentemente no estaría contraindicada, pero no se tiene datos todavía. Entonces, la discusión caso por caso podría ameritar la decisión de aplicar la vacuna a la gestante. Sí, otra pregunta. No sé si más. Sí. Otra pregunta. ¿Qué sucede si contraigo el virus entre la primera y la segunda dosis? Sí, bueno, en general, los estudios han demostrado que la inmunidad, digamos, se alcanza 2 semanas después de la segunda dosis, ¿no? Ahora, digamos, hay casos en que las personas pueden responder favorablemente luego de la primera aplicación, no de manera inmediata, sino luego de algunas semanas. Entonces, la situación es posible de que pueda haber algún nivel de defensas en algunas personas, pero eso no lo sabemos nadie, ¿no? Por lo tanto, hay que seguir las recomendaciones
los estudios han demostrado, que significa que nuestro nivel de defensas es óptimo 2 semanas después de la segunda dosis. Ahora, bueno, traducido es que hay que seguir cuidándonos, ¿no? A pesar de haber recibido la primera dosis, a pesar de haber recibido la segunda dosis, y más allá, todavía, a pesar de haber pasado las 2 semanas, ¿no? Vemos que las vacunas no son eficaces en el 100%, es decir, aún habiendo pasado las 2 semanas, una proporción menor puede no haber alcanzado un nivel de protección. Entonces podría infectarse y enfermar. Lo que estamos apreciando es que las personas que se enferman no hacen cuadros severos, ¿no? Sin embargo, podrían transmitir a su ser querido alrededor. Entonces, tenemos que seguir cuidándonos a pesar de estar vacunados, a fin de no exponernos si tal vez no desarrollamos un cuadro severo, podemos transmitir a alguna persona muy querida alrededor. Sí. Otra pregunta, ¿qué sucede con pacientes que son altamente alérgicos, como alergias respiratorias o alergias a medicamentos? No sé, Existen casos Alfonso. muy raros, ¿sí? Gracias, Eduardo. Existen Sí. casos raros dentro de en primer lugar, dentro de la población general vacunada, ¿no? Que podrían hacer reacciones alérgicas a la misma vacuna. Eso se ha reportado casos excepcionales de alergia moderada o incluso alergia severa, ¿ok? Ese es un caso. Entonces, los pacientes que tienen, digamos, antecedentes de reacciones alérgicas sí pueden ponerse la vacuna, pero tiene que tener una supervisión médica estrecha, ¿no? Muy cercana para prevenir los eventos raros que pueden pasar, ¿no? Que también están dentro de la posibilidad, ¿no? Pero no implica que porque yo soy alérgico, por ejemplo, y tengo mi coriza todos los días en la mañana porque estoy en Lima y no, por eso no me voy a vacunar, no, en realidad no ese es su criterio para no vacunarse. Pacientes oncológicos o un paciente, por ejemplo, que tenga cirrosis, ¿pueden vacunarse? En la directiva del ministerio colocaban en un inicio que no era recomendado, ¿no? Pero parece que esto ha sido modificado. La situación es que las personas que tienen algún compromiso de inmunidad, ¿no? A lo mejor, digamos, su sistema inmune pudiera no responder formando las defensas que queremos con la vacuna, ¿no? Pero bueno, algunas personas sí, ¿no? Entonces, eso quedará un poco a la capacidad de respuesta de la persona, pero no será una decisión, digamos, administrativa por norma. Lo que significa que las personas inmunosuprimidas, por cualquier razón, sí pueden vacunarse, ¿no? Per se la vacuna no es dañina, ¿no? La única situación era que podría no producir una defensa adecuada, ok, pero podría sí producirla. Por lo tanto, sí merecen recibir la vacunación. Una siguiente pregunta. En caso que una mujer esté en su periodo reproductivo, ¿debe esperar a la concepción hasta después de recibir la vacuna? Bueno, si está en periodo reproductivo, entiendo que no está todavía gestando. Digamos, ¿qué pasa si yo, la señorita, en lo posible debiera evitar embarazarse, ¿no? Hasta 3 semanas después de la segunda dosis, ¿no? Y puede usar cualquier método anticonceptivo, preferentemente hormonales, ¿no? En el sentido en que no deseamos, digamos, como no conocemos el resultado, es mejor evitarlo, ¿no? Entonces, todas las mujeres en edad reproductiva que no estando embarazadas acuden a vacunarse, deben acompañar este procedimiento con su terapia de prevención de gestación hasta por 3 semanas después de la segunda dosis. Muy bien. Acá hay una pregunta para el doctor Zabaleta. Doctor Zabaleta, quisiera saber qué estudio faltaría para que la vacuna de Pfizer tenga 100% de efectividad.
no depende del estudio, ¿sí? No depende de que haya que hacer un estudio, porque la efectividad de la vacuna va a darse en una población a la que se administra, ¿ok? Entonces, ninguna vacuna de las que existen en el mundo tiene 100% de efectividad. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Todas las vacunas que se administran tienen una tasa de efectividad. Eso significa que hay un grupo de personas que va a hacer respuesta y otro pequeño grupo que de repente no la hace. Pero, ¿por qué no la hace? No la hace no por la vacuna. No la hace muchas veces por aspectos de la propia persona. Algo que no les comenté en ese estudio de los inmunólogos que mostré hace un ratito, ¿no? Una de las cosas que ellos encontraron era que las tasas de anticuerpos eran muy variables de personas a personas, ¿no? Y que iban variando a lo largo del tiempo. Entonces, que no se puede sacar un promedio y decir, ya, aquí está el promedio, ¿no? Aquí estamos bien, aquí estamos mal. No. Y que la variabilidad de la respuesta inmune, sobre todo la respuesta inmune de respuesta de memoria, la respuesta de los linfocitos es extremadamente variable, ¿sí? Pero que es necesaria porque forma parte de ese paquete que nos defiende, ¿ok? Entonces esas son partes que quedan por ahí así. Entonces, no, en ninguna vacuna, no es que haya que hacer algo para cambiar la vacuna como proceso para que la vacuna aumente su porcentaje, ¿no? En realidad no es eso, es por las razones que hemos dicho de la variabilidad de las personas. Un grupo va a responder muy bien, ojalá que sea el mayor, del 90%, 95%, y otro grupo, probablemente por razones propias, no haga pues toda la inmunidad que deseamos, ¿no? En realidad casi todos hacen un poco de inmunidad, pero estamos hablando de inmunidad con ciertos niveles, ¿no? De defensa, ¿no? En las personas que se esperan lograr. Sí, en cuanto a la vacuna que está elaborando Farvet, ¿por qué consideran que no ha tenido el apoyo del gobierno? A ver, veamos, la primera vacuna, que es la que se realizó con Cayetano Heredia como colaborador, era una vacuna donde se utilizaba una proteína recombinante, ¿sí? Una proteína generada por biología molecular y modificada. El proceso para obtener esta proteína, para fabricar esta proteína, es excesivamente caro, ¿ya? Es por eso, no por razones de que no funcionen los animalitos, funcionó bien, pero fabricarlo excede a las posibilidades del laboratorio nacional, ¿ok? Es más, el laboratorio nacional, por ejemplo, para hacer esa experimentación con esos virus en el país, requiere un ambiente llamado un ambiente de contención biológica, grado 3, o sea, un contenedor, una sala, ¿no? Que tiene una serie de requisitos de seguridad. Solo esa sala costaba $20 millones, que no tenían al alcance pues, los laboratorios nacionales, ¿ok? Entonces, esa era la primera etapa. Luego de esa etapa había que buscar más fondos para probar ya la fabricación de esa proteína y luego llegar a la inmunización que se esperaba de los seres humanos. Por eso es que, digamos, el proyecto desde el punto de vista experimental, en el que participó Cayetano acompañando a Farvet, se ha quedado ahí, ¿no? Como se quedan muchos otros proyectos en realidad por dificultades de financiamiento. Yo estimo que para el gobierno también no es muy fácil liberar $20 millones para tener específicamente un ambiente, ¿no? Probablemente haya más prioridades, ¿no? Otras prioridades más urgentes, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas es una decisión puramente económica, en mi opinión. Sí, el doctor... Con las otras vacunas sí, Cayetano no tuvo mayor conocimiento. En realidad son vacunas que viene trabajando Farvet por su propia cuenta y con sus propios riesgos y fondos. Sí, en cuanto a lo que expresó el doctor Ticona en su exposición, se van a desarrollar epidemias cada vez más frecuentes y esto se debe, entre otras cosas, a los cambios ecológicos, el cambio climático y nuestros sistemas de salud demasiado frágiles, que esto nos obliga a fortalecer los cuidados en el medio ambiente. Sí, por supuesto. A ver, ¿de dónde salieron
casi todas las epidemias del último milenio salieron del centro de China, la mayoría, ¿sí? ¿Y por qué salen del centro de China? Porque esa es una zona inmensa donde hay mucha población humana y donde hay áreas rurales muy cercanas a las poblaciones humanas grandes, y hay también un contacto muy alto con especies salvajes. Entonces, una especie salvaje tiene un virus, por ejemplo, el murciélago que comentaban, ¿no? Ese virus hace sus mutaciones y de repente se vuelve capaz de infectar a los cerdos, a las aves de corral, a los patos, a los gansos, en fin, y se infectan los gansos. Sigue mutando el virus y después pasa a los seres humanos. ¿Por qué ocurre eso? Por las condiciones medioambientales que favorecen esa cercanía entre las especies, tanto del lado salvaje hacia el lado doméstico, y eso genera, el medio ecológico genera que aparezcan epidemias, ¿no? Y antes una epidemia aparecía en un sitio y tardaba tiempo en llegar a otra zona del mundo. Ahora, con los aviones y la globalización, ¿no? Pues una persona infectada puede pasar de un lado del mundo al otro lado del mundo en poco más de 12 o 14 horas, ¿no? Entonces las epidemias ahora se hacen globales, ¿no? Y esto va a ocurrir siempre. Es más, hace poquito hablaban, ¿no? A fines del año pasado, hablaban de un nuevo virus que ahora afecta a los cerdos, ¿sí? Entonces todo el mundo estaba pensando que de repente íbamos a tener otra pandemia por este virus cuando el virus del cerdo pase a los seres humanos. Entonces, esto no nos extrañe, como decía el doctor Ticana, el cambio ecológico, el calentamiento global y una serie de otras condiciones de nuestra misma forma de vida, la forma en que avanzamos sobre las zonas rurales o sobre las zonas que antes eran consideradas, por ejemplo, nuestra selva, nuestra Amazonía, no nos extrañe que aparezcan nuevos brotes epidémicos, ¿no? Que, como dice el doctor Ticona, ojalá los podamos controlar, pero que se van a hacer más frecuentes, se van a hacer más frecuentes. Miren cuando hemos tenido la epidemia de influenza, hace poquito, ¿no? Y antes que se han habido otras más, solo que no nos hemos notado porque las restringieron en determinadas zonas del mundo. Pero el virus de la influenza muta más que el virus del COVID, por ejemplo, ¿no? Por eso es que tenemos cada año, ¿no?, que cambiar, que volvernos a vacunar contra la influencia porque mutaron, ¿no? Mutaron y ahora hay nuevas especies, nuevas variantes. Eso es algo que va a formar parte de nuestra vida diaria en el mundo. Y no nos extrañe que aparezcan más epidemias. Una última pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la autorización de uso de emergencia y la aprobación normal de una vacuna? Ok. La aprobación normal sigue una serie de pasos y de trámites con evaluaciones sucesivas de eficacia, de seguridad, pero usted verá que hay vacunas que son muy recientes. Se sabe que protegen, ¿sí? Se sabe que no matan a las personas cuando se las pones, ¿no? No le hacen grandes daños, pero nadie sabe cuáles son los efectos a largo plazo, ni cuáles son todas las reacciones adversas en grandes cantidades de población. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha hecho subir de 5.000 o 6.000 a 30.000, por lo menos 30.000 personas ensayadas, ¿no? Pero tenemos que reconocer que el tiempo en que desde que se ha fabricado la vacuna y ha aparecido es un tiempo muy corto. No se han podido realizar todos los estudios con diferentes grupos de poblaciones. Por ejemplo, usted preguntaba por las embarazadas, hay otros que preguntan por los niños, que normalmente no entran en los estudios de fase 3. Pero la gente se está muriendo. Entonces la autoridad de salud tiene que sopesar, ¿no? Sopesar esos riesgos, exigir que se sigan haciendo los estudios y autorizar por un periodo, usualmente de un año, para que la vacuna llegue y evite que la gente se siga muriendo en cantidades, ¿no? Por eso se llama autorización de emergencia. Esto sucede en todos los países, lo tiene Estados Unidos, lo tienen Alemania, etc. Los tienen porque el grado de la epidemia pues, los obliga a tener que autorizar lo que se llaman medicamentos de emergencia, en este caso las vacunas de emergencia para poder atender a la población, ¿no? Sin la vacuna se conoce que el riesgo y el daño sería peor, ¿no? Por eso es que se autoriza temporalmente. Cuando ya la vacuna tiene más tiempo, tiene más estudios, tiene más documentación que cubra las dudas que ahora tenemos, entonces ya la autoridad de salud autoriza el registro sanitario del producto por 5 años renovable, ¿no? Y se le va siguiendo, ¿no? Siguiendo en los efectos que va produciendo en la población, sobre todo lo que se llama la farmacovigilancia, la aparición de los efectos indeseados o adversos, ¿no?
pero eso solo se sabe cuando hay una población muy grande que pueda ser vacunada. Porque antes no se puede ver realmente, son tan raros que no se ven, ¿no? Esos casos raros. Entonces, ahí sí ya se da la autorización definitiva. No significa que una vacuna no pueda ser retirada o cualquier medicamento pueda ser retirado después de haber pasado ese periodo de 5 años. Muchos son retirados porque se encuentra que hay cosas que no nos convienen a las personas y simplemente se retira porque nos hacen daño algunas veces, ¿no? Pero como digo, por ahora existe eso. En el Perú no hay ninguna vacuna con autorización definitiva por 5 años. Las que estamos empezando a autorizar son por un periodo de 1 año, ¿no? Una autorización temporal, ¿no? De emergencia. Es por eso que no hay vacuna en el lado privado, porque no se puede vender una vacuna que está en esa etapa, no se puede vender al público, porque no ha sido registrado, digamos, con todos los requisitos que manda cualquier medicamento que le da 5 años de registro, ¿no? Doctor Ticona, ¿alguna acotación final? Sí, muchas gracias, Cecilia. Bueno, yo sí quería tal vez finalmente referir que las vacunas tienen un doble efecto, ¿no? El primer efecto es el buscar protegerse uno, ¿no? La persona que se lo aplica. Y el segundo es, si muchas personas nos aplicamos, estamos protegiendo al interior de ese grupo. Porque, como mencionó el doctor Alfonso Zabaleta, no todas llegan a un 100% de eficacia, ¿no? Entonces, y sin embargo, las enfermedades prácticamente casi han desaparecido, hablando de polio, de sarampión. No eran 100%, sin embargo, no hay enfermedad. ¿Qué pasó? ¿No? Lo que ocurre es que si se vacuna a toda la población, ¿no? Ese 5% que queda vulnerable está, digamos, oculto, está protegido dentro de toda la población que sí se vacunó, ¿no? Y que logró los efectos de protección. Entonces, finalmente, el virus no tiene cómo caminar y pierde la batalla y se retira. Y nosotros hemos erradicado esa enfermedad. Entonces, el vacunarnos tiene un rol individual de protección y tiene un rol solidario para con nuestra sociedad, ¿no? Entonces, nos preocupa mucho que algunas personas tengan temores y algunos peor, que estén en contra de poder usar la vacuna. En realidad hacen un gran daño a nuestra sociedad, ¿no? A nuestros seres queridos. Aquí hay que poner, digamos, todos el hombro de manera solidaria y buscar, ¿no? En principio, que llegue la vacuna para todos y en segundo lugar, cuando llega, tener la suficiente confianza en que la ciencia ha trabajado con mucho interés todo ello, muchas personas están detrás de este logro y que pues tenemos que vacunarnos y así ayudamos también a nuestros seres queridos alrededor. Eso es todo, gracias. Muchas gracias. Doctor Zabaleta, su mensaje final. Sí, totalmente de acuerdo con lo que ha manifestado el doctor Ticona, ¿no? Esa imagen de, por ejemplo, 6 personas en un círculo que están vacunadas y uno solo que no está vacunado, ¿sí? Y que puede infectarse, entonces la probabilidad de que él se infecte va a bajar, ¿no? Entonces ese grupo que no se vacuna, al final, que puede ser chiquitito, no va a tener mucha chance de infectarse. Pero hay una cosa que hay que acordarse, el virus no se va a ir. El virus va a estar con nosotros y se va a quedar con nosotros. Eso significa que el riesgo siempre existe, ¿sí? Lo que estamos buscando y que deseamos todos es que la mayor proporción de la población se vacune de tal manera de que sea más difícil que personas que son susceptibles se puedan enfermar. Y la otra es que definitivamente, lamentablemente, no hay medicación que impida, ¿no? O que cure el COVID. Entonces, el tener mascarilla, tener que usar la mascarilla y todas las medidas de protección que hemos mencionado, va a tener que ser un hábito normal en los próximos años, ¿no? No va a acabarse mañana, no va a acabarse en 15 días de cuarentena, siempre tenemos que seguir protegiéndonos. Y protegiéndonos por esas razones, para protegernos a nosotros de no infectarnos y, por supuesto, ¿no? De no llevar la infección a nuestras casas. Por ahora hay que cumplir con las medidas que ha dado el gobierno, que buscan nuestra protección y buscan que la ola de contagios disminuya, ¿no? Que ese es el objetivo de todos,
y creo que al final de cuentas todos debemos aportar a que eso suceda de tal manera que esta ola, que está siendo mucho más grave que la ola del año pasado, pues empiece a bajar y empiece a disminuir las infecciones, las hospitalizaciones y por supuesto las muertes, ¿sí? Todos tenemos que poner un granito de arena para colaborar en esto y cuidarnos. Muchísimas gracias a ambos especialistas, al doctor Ticona, al doctor Zabaleta, por esta explicación tan clara, tan didáctica que nos han ofrecido hoy día sobre la vacunación y el tratamiento de la COVID-19. Agradecemos también al público que nos ha seguido en esta conferencia tan importante, tan interesante, y los invitamos a proseguir con la programación cultural que ofrece diariamente la Biblioteca Nacional del Perú. Muchísimas gracias. Muchas gracias.